Bienvenidos amigos de Tercero Básico, aquí le habla su Mr. Pablo. El siguiente video va a tratar sobre las figuras literarias. Ya lo hemos comenzado a estudiar del viernes pasado y he preparado un video donde el cual vamos a profundizar para comprender mejor la idea de cada una y la función que cumple dentro de los versos, ¿ya? Recuerda que las figuras literarias son elementos estilísticos que utiliza el poeta, la poetisa, para poder embellecer el lenguaje dentro de su poema. Así que vamos entonces a la presentación que he preparado para ti. Aquí está la presentación, la vamos a agrandar. Bien, dice ejercicios de figuras literarias, ¿ya? Vamos a recordar cuáles eran esas figuras literarias, ¿cierto? ¿Qué eran las figuras literarias? Y algunos ejemplos y ejercicios que te van a ayudar a comprenderlo mejor. Bien, ¿qué eran las figuras literarias? ¿Qué era una metáfora? ¿Cómo puedo crear una personificación literaria? ¿Cómo se llamaban esas figuras literarias donde había repetición de palabras? Así que eso y mucho más vamos a verlo acá. Bien, acá tenemos, ¿cierto?, una presentación, un mapa conceptual que nos permite organizar de mejor forma nuestros contenidos, ¿ya? Así que yo sé que tú lo has hecho en otras oportunidades y estoy seguro que en el futuro lo vas a hacer, así que te invito a ahondar qué son los mapas conceptuales, qué elementos se utiliza, así que no te lo pierdas. Figuras literarias, ¿cierto? Son recursos del lenguaje literario utilizados por el poeta, ¿ya? Es como, yo siempre lo comparo esto con un pintor. Ambos son artistas en todo caso, ¿cierto? El poema es un arte literario. El trabajar con pintura, ¿cierto? Es un arte pictórico, ¿ya? Y acá yo siempre comparo al poeta con el pintor, porque el pintor, ¿cierto?, utiliza varios colores, matices, elementos, técnicas para que la pintura esté bonita. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿cierto?, una imagen de Jesús, eso es una pintura, ¿cierto? Y fíjense que esta imagen no solamente está roto, sino que tiene sombras, ¿verdad? Hay detalles, el pelo, el cabello, ¿verdad? Atrás, ¿cierto?, hay un fondo, entonces la persona que pintó esto obviamente se inspiró en algo, al igual que el poeta cuando escribe también se inspira en algo, entonces hay elementos, ya matices, no solamente hay un color piel específico, sino que hay sombras por acá, ¿verdad? Entonces, dentro de la poesía, en los poemas también utiliza ciertos matices el poeta o poetisa, ¿ya? ¿Para qué utiliza estos recursos? Dice acá, para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Escúchame bien, para dar belleza y una mejor expresión a sus palabras. Ahora, existen los siguientes ejemplos. Yo había mencionado que hay muchos ¿cómo se llaman? Figuras literarias, y los que tenemos acá son los más utilizados ya dentro de la escritura de un poema. Hablábamos de comparación, personificación, hipérbole, reiteración y metáfora. ¿Cuándo es comparación? Generalmente habíamos mencionado cuando yo utilizo este conector, el cómo. ¿Y para qué yo utilizo el cómo? Que no se trata de comer, sino de comparar dos elementos. Por ejemplo, acá dice, sus manos son suaves como el terciopelo. Las manos, esta no, quizás de una mujer, ¿cierto? O alguien que se echa cremita y va a tocarla, ¿cierto? Dice, son suaves como el terciopelo. Entonces están las manos, ¿y con qué elemento lo relaciona o lo compara? Con el terciopelo. Tú sabes que el terciopelo es una tela, ¿cierto? Suavecito, yo paso la mano, oh, qué suavecito, qué suave, ¿cierto? Entonces utiliza el conector como, manos como el terciopelo.
así de fácil de entenderlo, ¿ya? Personificación, recordemos que aquí se le da características humanas o verbos humanos, ya acciones humanas, a elementos inanimados como objetos o elementos de la naturaleza, animales, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, acá dice, la naturaleza es sabia. El viento gime por su soledad. Entonces, en sí, el viento no gime, ¿ya? O uno utiliza la naturaleza sabia. Generalmente, ¿cierto? La sabiduría proviene de Dios, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto? Cuando alguien se lo pide, sabiduría, Dios le da, es como algo humano, ¿verdad? Pero acá dice la naturaleza es sabia. Entonces, también se le da una característica, por así decirlo, que es parte del ser humano, pero a algo inanimado, a los animales, etc. ¿Ya? Bien, hipérbole. Habíamos dicho que la hipérbole es una exageración. Hay frases coloquiales que uno utiliza, no con la intención poética, pero sí en el día a día, ¿ya? Por ejemplo, dice, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Eso es una exageración, dando a entenderse lo que algo se dijo muchas veces, ¿ya? Quizá no hace cantidad, pero hay una exageración. Tengo tanta hambre que me comería un elefante, ¿cierto? Es un ejemplo clásico de figuras literarias. Después dice reiteración. De hecho, acá es fácil de entenderlo porque, por ejemplo, reiteración es repetir. Por ejemplo, cuando uno dice, te lo he dicho reiteradas veces, te lo he repetido muchas veces. Y ¿cierto? La reiteración es repetición de palabras dentro de un poema. 2 o más veces. Por ejemplo, acá, bate, bate chocolate con harina y con tomate. ¿Dónde está la repetición? Bate, bate. Y fíjate que no solamente acá de la palabra bate, bate, sino que de la rima en sí. Bate, bate, chocolate, tomate, ate. ¿Cierto? Hay una repetición de sonido ahí. ¿Ya? Así que ojo con eso. Esto es repetición de palabra y de sonido también. Y metáfora dice, sus manos de terciopelo. Entonces, aquí hay algo interesante, porque va a haber una sección en la cual vamos a relacionar la comparación con la metáfora. ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Será lo mismo? ¿Necesitaremos algún paso para quizás transformar de una comparación a una metáfora o viceversa? Entonces, estos aspectos, ¿cierto? Vamos a trabajar y vamos a ejercitar. Pero antes, ¿cierto? Es necesario recordar lo que era una metáfora. Una metáfora, ¿cierto? Era una idea que dentro del poema, ¿cierto? Yo relaciono algo que ya existe, pero, por así decirlo, le doy una idea más estilística. Me explico. Eh, Acá dice, sus manos son como el terciopelo. ¿Cómo? Pero acá ya no le dice que las manos son, sino que sus manos de terciopelo. Ya no hay una comparación en sí, sino que ya dice sus manos de terciopelo. No está eso cómo, sino que las manos son terciopelo. ¿Ya? Da a entenderse que las manos son suaves. Entonces, ya hay una interpretación más directa de lo que tenemos acá. Por ejemplo, a la lluvia. ¿Qué cosa le podemos poéticamente decirle a la lluvia? Caramelos frescos, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Le podemos a la ampolleta, la luz de la noche. ¿Ya? Entonces, ahí se le da una característica, se le cambia, ¿cierto? El concepto en sí, pero yo sé a qué se refiere. Pero no le digo el concepto que ya conozco, sino que le doy una parte literaria, poética. ¿Ya? Lo vamos a ya ver en los próximos ejemplos. Bien,
Entonces, como decíamos, diferenciemos entre comparación y metáfora. ¿Ya? Voy a colocarme acá. Dice comparación. Fíjense bien. Los dientes de tu boca son como perlas. ¿Cierto? Los dientes de tu boca son como perlas. Entonces, están los dientes que ya es algo que conozco, pero eso dice que son como perlas. Y eso ya es explícitamente una compara... Gracias. Una comparación. Pero ¿qué pasaría si yo transformo esto en una metáfora? Yo ya no diría los dientes de tu boca son como perlas, sino que las perlas de tu boca. Así de simple. Esa metáfora. Las perlas de tu boca. Entonces yo hago una pregunta. ¿A qué se refieres con las perlas de tu boca? Mr. Pablo, son los dientes. Aquí ya está explícitamente comparando los dientes con las perlas. Pero acá, los dientes está implícito, está como escondido detrás de ese verso. Yo no veo, ¿cierto? No leo los dientes, sino que las perlas de tu boca. Entonces tú dices, las perlas de la boca se referirá a los dientes. Eso hace la metáfora, hace que se interprete algo, ¿ya? Incluso más de una cosa. Por ejemplo, las perlas de tu boca, no sé, específicamente puede ser acá, claro, los dientes en ese caso, o puede ser otra cosa. Pero la metáfora da para eso, para muchas interpretaciones. Pero acá no da para tanta interpretación. Los dientes de tu boca son como perlas. No da para tanto. Así dice. Los dientes sí son como perlas, pero acá se necesita, ¿cierto?, de una interpretación. Vamos a la siguiente. Las estrellas que brillaban en la noche son como luciérnagas decorativas. Mira, las estrellas que brillaban en la noche, las estrellas que conocemos, ¿cierto? Mire con qué lo compara. Son como luciérnagas celestes decorativas. Interesante, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esto yo lo transformo en metáfora, esta comparación a metáfora? Dice, las luciérnagas celestes decoraban la noche. Entonces, aquí no está explícito que son las estrellas, sino que yo necesito interpretar esto. ¿Qué quiso decir el poeta o la poetisa? Esas luciérnagas celestes, quizás se refieren a las estrellas, o se refiere a un ejército de platillos voladores que estaban en el cielo, quién sabe, ¿no? Entonces, aquí está explícito a qué se refiere, pero aquí se necesita, ¿cierto?, interpretarlo. Es como decir que las estrellas, ¿cierto?, se escondieron en la frase las luciérnagas celestes, ¿ya? Así que ojo con eso. Vamos a la siguiente. Las nubes que cubren el cielo son como algodones blancos. Las nubes que cubren el cielo son como algodones blancos. Explícitamente, ¿cierto? Las nubes que cubren el cielo. ¿Con qué lo compara? Con algodones blancos. La única interpretación, ¿cierto?, es esa comparación. Pero fíjense acá. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Entonces, ¿qué quiso decir el poeta o la poetisa? Que esos blancos algodones se refieren a las nubes. Pero no está la palabra nube explícito acá. Entonces, eso es lo que hace, amiguitos, la metáfora, ¿ya? Que ya reemplaza la palabra. Ya eso que yo quiero reemplazar o comparar ya no está explícito, sino que está implícito en un verso poético, ¿ya? Eso es una metáfora propiamente tal. Es el ejercicio que se realiza, ¿cierto?, cuando yo quiero, por ejemplo, transformar de una comparación a una metáfora. Ahora, de una metáfora a comparación es más fácil hacerlo, porque yo puedo colocar, ¿cierto? Por ejemplo, la luciérnaga celeste decoraba la noche, entonces acá las estrellas que brillan son como luciérnagas que decoran la noche, ¿ya? Entonces, acá yo colocando la palabra como ya es fácil hacer ese ejercicio. Pero ¿qué requiere de más ejercicio, por ejemplo? Cuando yo quiero comparar una cosa con otra, ¿ya? Espero que lo hayas entendido. Bien, dice acá, identifiquemos los siguientes versos y veamos qué tipo de figura literaria es. Dice, el manto verde de la pradera.
¿A qué se referirá con el manto verde de la pradera? ¿Qué tipo de figura literaria predomina acá? ¿Será comparación? ¿Será personificación? ¿Será metáfora? ¿Será reiteración? ¿Será hipérbole? El manto verde de la pradera. ¿Dónde es cierto radica o dónde es cierto está la figura literaria acá? El manto verde de la pradera. ¿Cierto? Yo creo que está acá. El manto verde. ¿A qué se referirá con el manto verde? Y fíjense, ya hago la pregunta. ¿A qué se referirá con el manto verde? Entonces, si yo pregunto eso, ya estamos hablando de una metáfora, ¿verdad? Una explícita metáfora, por así decirlo. El manto verde, automáticamente digo, eso se refiere al pasto, ¿cierto? Al césped que sale, ¿cierto?, de la tierra. Entonces, ese pasto ya aquí lo transforma con el manto verde. Por lo tanto, esto es una metáfora, ¿cierto? Después dice, ¿quién lo soñará? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? ¿Qué tenemos acá? Hay algo interesante acá. ¿Quién lo soñará? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? Tenemos una repetición. ¿Y cuál es esa repetición? La palabra ¿quién? 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 Entonces, ¿será comparación? No está la palabra cómo. ¿Será una exageración? ¿Una hipérbole? Tampoco. No veo una exageración. Pero sí hay una reiteración, repetición, ¿cierto? Hay una repetición. ¿Quién? La palabra ¿quién? ¿Quién lo soñará? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? Tenemos una repetición. ¿Bien? Vamos a la siguiente. La abeja charlaba con la hormiga. Interesante, ¿ah? ¿Hay una exageración? No. ¿Hay una metáfora? Tampoco. Dice, la abeja charlaba con la hormiga. En la vida real, podemos encontrar, ¿cierto?, a una abejita y a una hormiga, hola, conversando, hola, abejita, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu familia? Y la hormiguita, sí, bien, ¿y tú? Eso en la vida real no se da, ¿verdad? Pero en la poesía hablamos que sí, por lo tanto, charlar es algo, ¿cierto?, que es una acción que se da entre dos personas. Y dije, personas. Entonces ya tenemos una personificación. Vamos a la siguiente. Es tan veloz como un lobo. Miren, eso ya está explícito. ¿Cómo? Es tan veloz como un lobo. ¿Qué será? Muy bien, ¿cierto? Es una comparación. Y el último. El latido de mi corazón se escuchó hasta el sol. El latido de mi corazón se escuchó hasta el sol. Que mi latido se escuchó, ¿cierto? Pasó por Venus, Mercurio hasta llegar al sol. Eso, ¿qué es lo que es? Y es la única que no hemos visto, ¿cierto? Es una exageración, ¿cierto? Una hipérbole, ¿cierto? El término poético, ¿cierto? Literario es hipérbole, exageración, una hipérbole. ¿Sí? Bien, transformemos esas comparaciones a metáforas. Dice, suaves y bellas son sus manos, las cuales asemejan al terciopelo. ¿Sí? Aquí hay una comparación. Está comparando las bellas y suaves manos con este material. ¿Cómo yo podría transformarlo? Un árbol es como una casa para pájaros. Tus ojos son como dos luceros. Tenía el cuello largo como un avestruz. Bien, entonces yo te invito a que puedas leer estos versos y lo puedas transformar. ¿Ya? Esa creo que ya está lista. Si tú miras las otras presentaciones,
te vas a dar cuenta que está listo. No hay mucho que interpretar ahí, ¿ya? Así que yo te invito y te desafío a hacerlo. También te dejo otra actividad que dice, observa las siguientes imágenes y crea una estrofa de 3 versos para cada una. Además, utiliza 2 o más figuras literarias para cada estrofa, ¿ya? Entonces, mira acá, tenemos, ¿cierto? Muchas patitas, creo que unas patitas familiares, ¿cierto? Frente al fuego. Y luego tenemos, ¿cierto? A un caballero que está mirando sus trigales, quizás sean choclos, alfalfa, la verdad no logro identificar qué cosa podrá hacer. El que es de campo me podrá ayudar acá, ¿cierto? Hay un valle infinito para allá y está el sol, y eso lo está contemplando ese lindo paisaje. Entonces, observa estos dos ejemplos, crea una estrofa de 3 versos. Acuérdate que el conjunto de estrofas, perdón, un conjunto de versos es una estrofa, entonces tiene que haber 3 versos, utilizando 2 o más figuras literarias para cada estrofa, ¿ya? Entonces, para esta, crea una estrofa de 3 versos donde estén presentes 2 o más figuras literarias, tanto para esta como para esta. O sea, serían 2 estrofas, 6 versos en total, ¿ya? Entonces, utilizando hipérbole, comparación, reiteración y personificación, etcétera, ¿ya? Y aquí yo te voy a dar un ejemplo para que te puedas guiar, ya puedas más o menos ver la dinámica. Mira, este lo creé yo. ¿Qué tenemos acá, cierto? Una niña o una familia, ¿cierto? Dentro de una casa, cada uno, ¿cierto? Bueno, guardando cuarentena, ¿cierto? Y mira lo que hice yo. Dice, soy feliz porque mi casa es como una fortaleza. Soy feliz porque sus ojos dejan entrar al sol. Soy feliz porque descubro en ella muchas sorpresas. Bien, fíjense bien, ¿qué figura literaria? Aquí tenemos los 3 versos, ¿cierto? ¿Qué figuras literarias tenemos acá? Soy feliz, soy feliz, soy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo reiteración. Tenemos repeticiones acá. Porque mi casa es como una fortaleza. Mi casa es como una fortaleza. ¿Qué más tenemos acá? Comparación, ¿cierto? ¿Cómo? Soy feliz porque sus ojos dejan entrar al sol. ¿Qué cosa en una casa, ¿cierto? Deja que entre el sol? Las ventanas, ¿cierto? El tragaluz, cuando uno deja la puerta abierta, etc. ¿Ya? Entonces, porque sus ojos dejan entrar al sol. Por así decirlo, una casa, ¿cierto? Una muralla, un techo no tiene ojos, ¿cierto? Como los míos, sino que una casa, para que tú puedas ver el paisaje, entre la luz, ventilar la casa, tú utilizas las ventanas, ¿cierto? Entonces, esos ojos son las ventanas. Ahí tenemos una metáfora, ¿ya? Etcétera. Entonces, acá, en este ejemplo, tenemos reiteración, comparación, metáfora, etcétera. Tengo 3, pero yo acá te pido 2. 2 o más, ¿ya? Pero el requisito mínimo son 2. ¿Bien? Bien. Bien, amiguitos, espero que te haya gustado esta clase, que te haya quedado claro los ejemplos, cómo trabajar las figuras literarias, cuáles son sus ejemplos, eh, cuándo yo puedo, por ejemplo, puedo transformar de una comparación o metáfora o viceversa, etc. ¿Ya? Cuídate, amiguito, que estés bien, te quiero mucho y nos vemos a la tarde, ¿cierto? En nuestra clase que vamos a tener en conjunto. Chao, chao.